Continuamos, estamos ya llegando al final del coloquio. Nos toca ahora ver cuáles son los ecos y las resonancias que ha tenido esto en Latinoamérica y específicamente en Venezuela, de la mano del Archivo Fotografía Urbana. Para eso tenemos a Diana desde Caracas, Diana López, que es la directora del Archivo Fotografía Urbana de Venezuela. Diana es artista visual, pero también es directora de ese espacio y ha establecido vínculos muy cercanos con la fábrica y tenía vínculos muy cercanos con Alberto. La acompaña Diana Vilera. Diana es una compañera desde el inicio que yo llegué aquí en el máster, estuvimos haciendo el máster conjuntamente y conocimos a Alberto. Diana es antropólogo, también es fotógrafo, también es editora venezolana con una gran cantidad de libros publicados y actualmente Diana está encargada de la coordinación del máster de Foto España. Entonces creo que es una oportunidad interesante para ver cómo esta trayectoria de Alberto, este interés en la fotografía ha tenido sus resonancias específicamente en algunos de los proyectos venezolanos de la mano del Archivo Fotografía Urbana y específicamente de Diana López y Germán Cifontes. Bienvenida, Diana. Bueno, saludos, antes que nada, saludos a todos, a quienes están allá en el Club Matador en Madrid, agradecidas con el Club Matador, por supuesto, a quienes están conectados por el streaming. Estoy aquí en la Sala Mendoza, en la Universidad Metropolitana, y bueno, con mucho entusiasmo e inspiración hemos seguido todo el coloquio, que ha tenido pues aportes muy interesantes de todo lo que fue esa trayectoria magnífica de Alberto Henao y lo que ha significado pues para la gestión cultural como actividad, como profesión. Quiero mandar un saludo muy especial de parte de Germán y mío a Carmen Palacios, nuestra amiga Carmen Palacios, que sé que está allá acompañándolos en el Club Matador. Bueno, con esto podemos dar inicio a unas imágenes que preparamos para acompañar la introducción, para que vean un poco qué es el Archivo Fotografía Urbana. Se fundó en el año 2015 aquí en la ciudad de Caracas, con la intención pues, de conservar, de preservar, de investigar y difundir la memoria visual venezolana desde el siglo XIX hasta la contemporaneidad, y especialmente a través de la fotografía. Tenemos varios objetivos y uno de los objetivos principales desde nuestros inicios fue difundir nacional e internacionalmente la fotografía venezolana a través de alianzas. Ahí es donde nuestra alianza con la fábrica desde un principio cobró una importante experiencia para nosotros. Aquí pueden ver los 9 fotobolsillos que hemos publicado, uno anualmente junto a la fábrica. Escogimos los fotobolsillos y el área editorial con la fábrica pues por su excelencia, por su calidad, por su capacidad de difusión que tiene la editorial, la fábrica. Luego también hemos trabajado proyectos con Foto España, llevamos una exposición de Bonadía Escaula en el 2015 a Zaragoza, y luego junto con los fotobolsillos que íbamos publicando anualmente íbamos realizando conversatorios, exposiciones para acompañar cada una de estas publicaciones. Hemos tenido, bueno, personas como Paolo Gasparini, como exposiciones como Bárbara Branly, y estas exposiciones luego las íbamos llevando a F-Foco en La Coruña. Es decir, estos principios que tiene la fábrica, nosotros también los hemos acogido. Nos hemos unido también a todo lo que es el área de formación, becando a gestores culturales venezolanos en el máster de la fábrica. Tenemos aliados muy importantes en la ciudad de Caracas y en la ciudad de Maracaibo y en Por la Mar. Actualmente hacemos exposiciones 3 al año en la Católica, en la Universidad Católica Andrés Bello. Existe una sala que lleva el nombre del archivo y nos interesa mucho pues, por el público que podemos atender, por estudiantes, por investigadores, por alumnos de colegios que visitan pues, esas instalaciones.
También, siguiendo un poco el modelo de la fábrica, comenzamos una colección, se llama Colección en Foco, y son entrevistas realizadas a personalidades que han aportado al desarrollo de la fotografía en Venezuela. Ya hemos publicado 3, María Teresa Bulton, Ricardo Armas y Fran Bofrán. También tenemos una importante alianza desde hace también 10 años con la Sala Mendoza en la Universidad Metropolitana, donde hemos realizado importantes exposiciones en torno, pues, por supuesto, a la fotografía venezolana y sus autores, y nuevamente siguiendo esas experiencias de la fábrica y de Foto España, pues desde hace unos años comenzamos con el visionado para jóvenes fotógrafos. Trabajamos en un equipo multidisciplinario de profesionales y de talentos que están tanto dentro y fuera de Venezuela. Estas son las imágenes y ahora quiero conversarles un poquito de lo que es para nosotros inspirador en la figura de Alberto Anao. Escuchándolos a todos, definitivamente hay un modelo que podemos llamar que es el modelo Anao, que incluye todo lo que es innovación, buscar proyectos innovadores, atrevidos, audaces, que se logren a través de la colaboración, de la creación en colectivo, pero que también incluyan el rigor, la calidad, la excelencia, la disciplina y, como dice el lema, nada da igual. Definitivamente unir todos esos aspectos no es sencillo, sin embargo, Alberto pues, nos deja muchas enseñanzas y modelos materializados. Su visión a mediano y largo plazo es lo que también nosotros hemos visto y nos inspira. El año que viene vamos a cumplir 10 años como archivo, como fundación situada en Caracas, a contracorriente. Trabajar hoy en día en Venezuela en un proyecto cultural pues no es común, pero estamos convencidos de las réplicas que tiene para los jóvenes, para quienes se están iniciando en áreas como el diseño, como el arte y como la fotografía. Quiero contar una anécdota de cómo conocí a la fábrica y cómo supe de la revista Matador. En el año 2003 fui invitada como artista a participar en Arco, en Futuribles, y asistí con la galerista Elvira Neri. Allí nos invitaron a una fiesta que estaba ofreciendo la revista Matador en la Plaza Las Ventas. Yo asistí con mi amigo Pepe López y fui totalmente sorprendida porque nunca me imaginé lo que iba a ver. Fuimos directamente al ruedo de la Plaza de Toros. No estábamos en los asientos, sino realmente estábamos en el ruedo donde sucede la corrida y por allí podíamos caminar con cientos de personas, por supuesto muchísimos artistas, creadores y fotógrafos y compartir con ellos. En distintas estaciones había música y en muchos casos había música latinoamericana, había salsa, había merengue, había un ambiente festivo y creo recordar que había hasta un elefante. Eso me lo tendría que confirmar alguien que seguramente estuvo allí presente. Pero quizás es la fiesta o el evento cultural más alucinante que yo había estado hasta el momento y me convertí en una fan y empecé a averiguar pues quiénes estaban detrás de esa revista y ahí empecé a seguir pues la actividad de la fábrica y de Alberto. 10 años después, cuando visito nuevamente Madrid con mi compañero, con mi socio Germán Sifontes, estábamos comenzando las actividades del archivo y le digo, yo creo que nosotros debemos tocar la puerta de la fábrica. Yo no los conozco, pero he seguido su trayectoria y creo que pueden ser unos buenos socios para nosotros. Y efectivamente Alberto nos recibió con mucha calidez, con mucha solidaridad y ese mismo año presentamos en Foto España la exposición Bonadies Caula y luego
publicamos este libro, fue el primer fotobolsillo de Tito Caula que logramos presentar. Y bueno, ya lo demás es historia, ya son 9 libros, tenemos más proyectos en el camino, y de eso se trata, como lo dijo Alberto Fesser en sus palabras, de esas amistades, de esas colaboraciones, de ese crear en colectivo y transitar juntos. En estos momentos, crear este puente entre Caracas y Madrid es valioso para todos, lo dijo María Santoyo en sus palabras, que Foto España se ha nutrido mucho de lo que es la fotografía latinoamericana, y esa bienvenida que nos dan cada vez que vamos, no solamente personalmente, sino a los talentos que hay en Venezuela, Helmut Estraca, Alexander Apóstol, que vive en España, Soledad López, en fin, tantos fotógrafos que gracias a la fábrica hemos podido dar a conocer sus trabajos. Compartimos los valores que tiene la fábrica de apoyo al talento, de apoyo a la innovación, a la diversidad y por supuesto también a los valores democráticos. Así que bueno, estoy contenta de estar desde Caracas. Le doy la palabra a mi tocaya Diana Vilera, quien les va a hablar un poco de lo que es la parte de formación y cómo hemos trabajado entre el archivo y la Fundación Contemporánea y otras fundaciones para lograr pues multiplicar todas estas experiencias. Tocaya, te tengo que ver así como a la lontananza ya en el video, pero bueno, siempre es grato conversar contigo, aunque sea de forma digital, porque siempre me pone muy contenta hablar contigo y con Germán, por lo grato y porque siempre inventamos muchas cosas buenas, ¿no? Nuestros cafés son famosos y muy valorados, tanto por nosotras como por la fábrica también, porque siempre salen cosas buenas. Pero esta vez un poco más que hablar de ideas es hablar de logros, ¿no? Y pocas veces se puede hablar de impacto, porque los logros son cosas, pero el impacto es mucho mejor, ¿no? Es mucho más importante. A veces no se puede medir como con las cosas que hemos logrado y los logros. Y eso es un poco de lo que voy a hablar después que explique un poquito la parte de formación. Lo más importante es que la alianza que mencionaba Diana se centró durante un tiempo en la fotografía y después, producto de 2 hechos insólitos, se catapultó y se aumentó de una manera impresionante en términos de profundidad y de impacto para ambas instituciones. Esos 2 hechos fueron, por un lado, la pandemia y por otro lado, la llegada a Madrid y a España de numerosos excelentes profesionales venezolanos que llegaron y se instalaron en España, pero además se insertaron en el tejido institucional cultural español, que es muy importante. Entonces, estas 2 cosas aparentemente negativas se convirtieron en unas cosas positivas. La pandemia porque Alberto aprovechó la oportunidad para abrir toda la cartera de formación a través de la tecnología online a todos los países, y eso fue una novedad, porque hasta entonces el máster de gestión cultural, que era realmente uno de los másteres más importantes en España, solamente era presencial y dentro de la sede de la fábrica. Entonces, en el momento de la pandemia se abre el máster y además esta cantidad de venezolanos que pasan a estar dentro de España se forman en la fábrica. Un ejemplo, somos nosotras 2 y Kiki Pertiñez. En esta sala el 30% está formado dentro del máster de gestión cultural de la fábrica, lo cual es muy importante, pero además somos 3 gestoras. Yo estoy dentro de la fábrica, Patricia está muy vinculada a Venezuela, a la sala y al archivo, y Kiki tiene su propia plataforma, pero de promoción del arte latinoamericano, o sea que todas seguimos en lo mismo, pero cada quien de eso, y súper, digamos, integrada al tejido de la gestión cultural en España, que es muy importante. Y yo creo que eso, esta situación hizo que fue el abono para que surgiera la segunda etapa de la alianza del archivo con la fábrica, y consistió primero en algo
aparentemente sencillo, pero que dio la posibilidad de que después pudiéramos profundizar. Pública es la cita más importante de los gestores culturales en España. Y en una conversación con Diana, ya que Pública se hacía por primera vez online, además de presencial, pensamos en lo bueno que sería abrir a los gestores culturales venezolanos esa conversación entre gestores internacionales para poder ver qué estaba pasando en el mundo en términos de gestión cultural, o sea, poder medir por dónde estaban los tiempos de la gestión. Y la primera colaboración en el área de formación fue que gracias al archivo, en Pública del 22 pudieron asistir 20 gestores venezolanos online, 20. Y lo más interesante es que eran 20 gestores venezolanos de todas partes del mundo. Yo recuerdo haber recibido solicitudes, Diana y yo pensamos, yo creo que 20 es suficiente, porque tú sabes, no van a sobrar puestos, nada. Después tuvimos las dos como una cieguita viendo a ver a quién sí y a quién no, porque había más de 50 postulaciones. Y bueno, solamente pudieron entrar 20. Eso significó que al año siguiente estábamos seguras que volver a tener esas 20 becas, estábamos seguras que las iban a volver a utilizar. Y así fue durante 3 años y todavía la colaboración continúa. Existen 20 venezolanos que gracias al apoyo del archivo pueden realmente participar de un congreso internacional como es Pública, ¿no? Eso nos permitió ver que había potencial en el término de gestión cultural, porque ya el hecho de que el programa, que ya el término de la presencialidad no era un obstáculo. Entonces vimos la posibilidad de hacer un puente entre Venezuela y España para formar en gestión cultural, pero formar además pensando a futuro en todas las fortalezas que había dentro de la gestión cultural venezolana y la fotografía, por supuesto, siempre tomando en cuenta la misión del archivo. Y allí nació el programa de becas. Entonces, identificamos quiénes eran los gestores culturales en el área de la fotografía y de archivos que podían verse beneficiados por el programa de formación de gestión de la fábrica y que pudieran, quedándose en Venezuela, llevar todo ese... O sea, generar unos proyectos que fueran el fruto de ese intercambio de saberes, ¿no? Porque los venezolanos que asisten al máster también aportan como los otros gestores. Y pasó algo muy curioso, que no solamente becarios como Lucía Jiménez, que fue una de las primeras que apoyó la fábrica para venir, Johanna Pérez Daza fue la segunda, Wilson Prada fue el tercero y después Mónica Pupo. Es muy interesante porque yo, que estoy con esta formación en ciencias sociales, siempre estoy pendiente del resultado y del impacto, ¿no? Del impacto que puede generar una acción. Y para mí ha sido sumamente grato, porque no solamente pasó que el apoyo del archivo dentro de la mentalidad de ANAU estaba siempre hacer las cosas de calidad, siempre evaluar todas las posibilidades de alianza para multiplicar. Entonces, para multiplicar con calidad, ¿no? Todo lo que dentro de la fábrica habíamos aprendido como gestores. Y una de las cosas más extraordinarias que pasó es que dentro del máster había los gestores culturales venezolanos del lado de la línea y los gestores venezolanos en presente, los que ya vivíamos aquí, ¿verdad? Y los que estaban en Venezuela. Entonces ahí se dio un puente natural de apoyo que hoy en día considero uno de los impactos más importantes, porque actualmente los venezolanos que somos gestores culturales en España y en Europa, y los de Venezuela trabajamos sin fronteras, porque tenemos los mismos códigos, conocemos los mismos recursos y podemos hacer cosas de allá, hacerlas aquí, y cosas de aquí, hacerlas allá. Eso era una cosa impensable cuando yo llegué aquí hace 8 años, y creo que Tocaya es uno de los impactos más importantes. Tenemos un ejército de gestores culturales súper bien formados, que vinieron formados de Venezuela, que terminaron de ser formados aquí y que ahora están en ambos lados, ¿verdad?, del continente, que trabajan juntos. Gracias además a la tecnología y bueno, y a ese lazo que nos une, donde la frontera sencillamente no existe. Y ese para mí es uno de los impactos más importantes. Recuerdo que Alberto me dijo, oye, qué proyecto tan bonito se inventaron ustedes, las dos Dianas. Y de verdad que nunca se imaginó, ojalá pudiera escuchar
cómo hemos creado un ejército de gestores culturales, no mucho más allá de lo que pensó de ayudar a Venezuela formando sus gestores, sino que tenemos un ejército venezolano que tiene un pie en España y un pie en Venezuela, pero que trabajan unidos. Pero, por ejemplo, Lucía, hablando de ejemplos, Lucía Jiménez, que se formó en el máster con el apoyo, ahora trabaja unida con Kiki Bertínez, que está aquí, que tiene una plataforma de arte latinoamericano. Lucía ha comisariado, que yo recuerde, al menos 3 o 4 exposiciones aquí, gracias al apoyo que le ha dado Boom, pero además comisaría exposiciones donde hay españoles y venezolanos, que son emergentes. Entonces, es muy bonito ver a nuevos gestores culturales apoyando a nuevos artistas en la plataforma que permite, por ejemplo, Boom, aquí en España, que no lo puede hacer en Venezuela. Pero en Venezuela, por ejemplo, ves a otra gestora cultural como, yo le digo Chiquiluqui, pero ella no se llama así. Angie Rondón. Angie Rondón, de Espacio Articulado. Exacto, Espacio Articulado, por ejemplo, que también se formó en el máster, entonces hace alianza con los estudiantes que se formaron gracias al archivo y nosotros. Entonces, ella trabaja en Venezuela mientras Kiki trabaja aquí. Entonces, lo que hablo que son gestores culturales que se mueven no solamente entre Venezuela y España, en otros países. Por ejemplo, Wilson, que está trabajando en Por la Mar en una programación maravillosa. Mónica también. Y el caso, por ejemplo, de Johanna, que lo vimos clarísimo, el caso de Johanna Pérez Daza, que es, digamos, que un ejemplo clarísimo de una gestora que se escoge con una visión de futuro, ¿verdad? De cara al archivo, donde desde que empezó su trabajo en el máster quedaba claro que ella iba a ser bisagra entre todo lo que estaba pasando en el máster entre España y Venezuela, pero poniendo muy, muy, muy en el futuro buenas prácticas y buenos proyectos en relación a la fotografía vinculada a la misión del archivo. Que yo sepa, de los últimos, Johanna empezó el máster en el 22. Desde el 22 he visto por lo menos 7, tú me corriges, Diana, por lo menos 7 fotografías de nivel en la UCAP. Entonces, me una gustaría cultural. explicar un poquito el caso, de complementar lo que estás diciendo para hablar del caso específico de la Universidad Católica Andrés Bello. Así es. Becamos, como bien dices tú, a Johanna Pérez Daza, comunicadora social, parte del equipo de investigación de las maestrías en la universidad y con un interés muy claro en la fotografía y en la fotografía venezolana. Ella desarrolló como su proyecto durante la maestría en la fábrica un proyecto para el Centro Cultural de la UCAP y que consta de 2 salas. La sala El Archivo, que nosotros pues apoyamos y que se alimenta pues de la colección del archivo, y la sala En Contacto, que tiene que ver con fotografía y comunidad. En estos 2 años, cada una de esas salas ha presentado 6 exposiciones, hemos recibido, yo digo hemos porque esta alianza la llevamos juntos, se han recibido, cada año se reciben alrededor de 5.000 personas, alrededor de 30 colegios visitan estas exposiciones y se realizan charlas, conferencias y una cantidad de actividades. Es decir, lo que ha sucedido con la Universidad Católica es que se ha despertado el interés en el estudio de la fotografía, no solamente como práctica, sino también aprender a ver fotografía, aprender a investigar la fotografía, y esa era la intención que nos motivaba en esta alianza, que se gestó en el máster, y eso es pues lo maravilloso de esta alianza y de este puente que está explicando Diana, mi tocaya, de cómo estamos trabajando y cómo queremos continuar trabajando, que seguramente lo podemos ampliar aquí en la Universidad Metropolitana y en otras universidades del país. Para nosotros como archivo es muy importante trabajar en los centros educativos, en las universidades, con los jóvenes, con los niños, para que ellos tengan estas oportunidades de ver exposiciones de mucha calidad. Comparto nuevamente ese afán por el rigor, por la calidad, por la excelencia en cada una de las exposiciones y en cada una de las publicaciones que mostramos, y por otro lado, pues en la innovación no solamente por mostrar contemporáneos, sino también cómo se muestra hoy en día la fotografía, salirnos un poco de la museografía clásica e irnos a modelos más innovadores. Entonces, este vaivén que está sucediendo entre Madrid y Caracas, o entre España y Venezuela, es importante, y me llamó mucho la atención
lo recuerdo nuevamente, las palabras de María Santoyo, cómo ella siente que Foto España ha sido nutrida por lo que sucede en Latinoamérica. Y yo creo que es así, que nosotros desde aquí tenemos también mucho que aportar y que en esa maestría, me lo decían ustedes, los organizadores de la maestría, me decían, mira, la presencia, por ejemplo, de un Wilson Prada con tanta experiencia enriquece a los otros alumnos, que a lo mejor son más jóvenes con menos experiencia. Así que, bueno, un poco por ahí va estos intercambios que esperamos que sigan por varios años más. Claro, sí. Fíjate que además en los últimos años, los últimos dos premios que otorgaba la fábrica a los mejores proyectos culturales fueron 2 venezolanos también. O sea, que no solamente, o sea, teníamos lo que hablamos del intercambio de saberes. Hay otro impacto interesante, ahora que yo coordino el otro máster, yo estudié uno, pero ahora coordino el de fotografía, es los fotógrafos venezolanos que forman parte de la plantilla permanente del máster, como Alexander Apóstol, por ejemplo, ¿no? Que ha tenido todo un desarrollo en España de la mano del archivo. Entonces todo eso se va multiplicando, ¿no? Y por ejemplo, ahora existen algunos otros países que de alguna manera intentan copiar, o sea que salimos ya de Venezuela para otros países de América Latina que buscan estudiar el modelo de alianza entre archivo y la fábrica para imitar, ¿no?, las buenas prácticas. Eso también me parece súper importante, Diana, ¿no?, que se mencione. Sí, yo rescato mucho la visión a mediano y largo plazo. Es una visión que lo conversamos mucho con Alberto, ¿no? No era hacer un fotobolsillo, o sea, esto se hace fácil, pero hacer cada año un fotobolsillo, hablar con César Martínez, hablar con Camino, ver cuál es el autor que es más apropiado tanto para esta colección, para dialogar, que sea un aporte verdadero, eso requiere un poco más. Y eso sucede tanto con las actividades que hacemos en la línea editorial como con lo que estamos haciendo en la maestría. A mí me gusta el trabajo que realizamos con ustedes porque hacemos una evaluación de cada becario. O sea, cómo fue esa participación de ese becario, qué aportó ese becario, qué aportó la maestría y qué se puede traer para Caracas o para Venezuela de regreso. Cuando escogemos un becario, no siempre escogemos a alguien de Caracas, sino escogimos a Wilson Prada, por ejemplo, que está en Por la Mar. Es muy estratégico el trabajo que se hace y eso también es algo pues, que creo que nos une a ambas instituciones, ¿no? Trabajar con estrategia y mirada a mediano y largo plazo. Y compromiso, porque, ¿sabes? El largo plazo y el compromiso y estar pendiente de los resultados genera impacto, ¿no? No se genera impacto en 1 año, 2 años, pero ya son más de 5 años, o sea que era bueno poder ver y lo vemos. O sea, y además una cosa que forma parte del impacto es la comunidad que hay entre los gestores culturales venezolanos que han hecho el máster, ¿no? Entonces, Johanna pertenece a una comunidad de gestores venezolanos, pero es que pertenece a la fábrica como comunidad de gestores culturales. Y aprovechando, yendo más allá de la maestría, y porque tú estás ahí en el sitio, en la fábrica, no solamente son la maestría y los alumnos de la gestión cultural, sino también la cantidad de libros de autores y fotógrafos venezolanos que se han presentado en la fábrica. Se ha creado comunidad en estos años, en estos 10 años hay una comunidad que reconoce a los fotógrafos venezolanos, a los diseñadores venezolanos, a los gestores culturales, como interlocutores de calidad y de un nivel y de un interés. Así que eso también creo que ha sido valioso. Agradecemos muchísimo, por supuesto, a la fábrica por siempre abrirnos las puertas y pronto seguramente también tendrán interés a presentar algunas cosas aquí en nuestros espacios, o sea, una exposición, los espacios de la Sala Mendoza o los espacios de la Sala el archivo en la UCAP o del Círculo del Centro de Bellas Artes en Maracaibo o el Museo Narváez en Por la Mar. Son espacios que están haciendo una programación muy interesante. Se viene una transatlántica pronto en Caracas. La segunda, porque yo me acuerdo de una, ¿no? Hace tiempo. Sí. Y bueno, no quería dejar de mencionar que, por ejemplo, el fotobolsillo, que parte del equipo de Foto España también hizo el máster, que es Juan Varela, y que con Juan, que es el director del Foco, nos permitió hacer, sí, ¿no?, eco de todo lo que se hacía en la fábrica, hacerlo también en Foco. Entonces se llevaron 4 exposiciones de las que hacíamos con nuestra queridísima Rosa Ureta,
que bueno, siempre fue muy divertido trabajar con Rosa, que trabajaba con tanto cariño y tanto amor con los venezolanos. Y bueno, creo que ya nos toca casi, pero una anécdota con Rosa, que trabajaba muy cerca de Diana, y cuando yo empecé a trabajar en la fábrica, ya llevaba varios desayunos que ella hacía en tiempos de Arco. Había unas reuniones que se hacían con artistas y coleccionistas, entonces a ella le tocaba organizar ese desayuno, y cuando yo empecé a trabajar en la fábrica me dijo, ay, por fin una venezolana, ayúdame un poco, porque es que todo el tiempo preparo los mismos desayunos, seguramente ustedes están hartos ya de comer las mismas cosas. Y yo le digo, ¿y qué tú qué pones en el desayuno? No, yo pongo tequeño. No quites los tequeños. Si quitas los tequeños, va a fracasar Sí, tu no va a ir desayuno. tanta gente. Los venezolanos no se fastidian del tequeño, Rosa. O sea, créeme, tú sigues poniendo tequeños y sí. Rosa trabajaba con mucho cariño en las exposiciones, que luego nos llevamos a Foco, y con Lucía hubo una exposición que además fue a Foto España también, que fue la de Ricardo Jiménez en la Galería Lemur, ¿no? O sea, hay muchísimas. Yo me puse a tomar nota de todo lo que había salido, producto de todo, que no era lo directo ni lo esperado, sino como todas las cosas que se fueron multiplicando producto de eso, y son innumerables, y las que faltan. Las que faltan. Así que bueno, yo Así creo que que bueno. hemos creado un modelo, yo no sé si ustedes lo llaman así, pero existe el modelo ANAO y existe ese modelo aquí en Venezuela. Yo estoy segura que Alberto jamás se imaginó hasta dónde iba a llegar y la trascendencia que iba a tener su gestión cultural. Él, siendo una persona tan discreta, tiene una resonancia que sé que será por un largo tiempo y está muy viva aquí en Venezuela. Así es. Y aquí también. Diana, muchísimas gracias. Bueno, me toca cerrar estos 2 días de jornada. Yo creo que ha sido altamente productivo para nuestras audiencias locales y también para los que nos han acompañado presencialmente. Tú hablabas del modelo ANAUT y yo creo que hemos aprendido, hemos hecho un recorrido por alguno de sus proyectos. Yo decía el primer día que 2 días eran pocos para abarcar todos los proyectos que desarrolló Alberto en vida. Pero creo que nos ha permitido estos 2 días entender un poco la naturaleza de esos proyectos, de dónde surgen, cuáles eran los impulsos y las pulsiones que movían esos proyectos, esas iniciativas, y hemos revisado algunos modelos de gestión, como el de Foto España, archivo de creadores, las ediciones, pero también, y eso creo que es fundamental y muy importante, entender algunas de las facetas personales que daban luz sobre una manera de acercarse a la gestión cultural. Yo creo que, yo dije el primer día que Alberto ANAUT era una persona que había entendido la contemporaneidad y que había entendido el tiempo en que vivía, y yo creo que hay unas características o unas cualidades que dan cuenta de esa personalidad que era avasallante en el mejor sentido, que era que cultivaba a todo el mundo. Fesser hablaba de una especie de flautista de Hamelin que iba encantando a la gente, y yo creo que es una imagen muy bonita para pensar en la audacia, en el riesgo, hablaban del riesgo y creo que es una de las cualidades para hacer una buena gestión, pero también para definir a un creador. Y yo creo, sin duda alguna, que Alberto ANAUT era un creador en el amplio sentido de la palabra. Si bien no tuvo una práctica artística en ningún tipo de lenguaje concreto, su quehacer da cuenta de una creatividad, pero muy, muy, muy singular, que rompía esquemas, que encantaba y enamoraba a las personas para que se unieran en esos sueños y en esas locuras que no recuerdo quién decía que convencía a todo el mundo. Y yo creo que esas cantidades de anécdotas que se han contado en relación a cómo iba enamorando a gente y creando un batallón de gente alrededor para desarrollar los proyectos, es un ejemplo para nuestros gestores locales.
Entonces, bueno, celebro una vez más la iniciativa de Diana, con la que he trabajado mucho tiempo, que formo parte de ese equipo en la Junta Directiva del Archivo, y celebro porque siempre Diana quiso hacer este homenaje, pero también un homenaje que tuviera resonancias en toda la gestión, en todo el grupo de venezolanos que están haciendo gestión en el país y fuera del país, que Diana Vilera también ha comentado. Entonces, bueno, muchísimas gracias a los que están presencialmente acá, muchísimas gracias a los que están presencialmente en Caracas y a los que están online. Y creo que sin duda alguna ha sido 2 jornadas de aprendizaje para todos. ¿Quieres decir unas palabras? Hola, Diana. Yo os quería dar las gracias a todos los amigos de Venezuela. Muchas gracias a todos. Nada, ya. ¿Me has oído o no me has oído? Bueno, que muchas gracias por todo y por este bonito homenaje y muchos besos para Germán, para ti y para todos los que habéis llevado a cabo estas 2 jornadas. Un beso. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno.